Entonces, vamos a empezar esta clase con, bueno, definiendo primero que todo ¿qué es? Mi monitor del día. Entonces, como los últimos serán los primeros, la señorita o señora Julie Torres me ayuda, por favor, con ser mis ojos hoy en el chat, si eres tan amable. Julie. Julie Torres. ¿Me ayudas? Bueno, elijamos otra persona mientras tanto. Para que me ayude con toda la parte ¿de qué es? De ser mis ojos acá. Entonces, ¿me ayuda Elizabeth Peña, por favor? Listo, profe, con gusto. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con esto que se denomina caracteres especiales. Esto va a cobrar sentido en el momento en que ustedes empiecen a generar cosas y ya código para salida por pantalla para el usuario. ¿Listo? Esa tablita que está aquí, muy posiblemente ya cuando empiecen a hacer que, oiga, yo necesito desplazar un tabulador a la derecha. Entonces vienen aquí a esta tablita y buscan tabulador, horizontal tab, mire, aquí está, slash t. Entonces, cuando ustedes le colocan eso dentro de la sentencia, que ya les voy a enseñar más luego y ahí les hago la explicación, lo único que hacen es colocar esto y ¿qué ocurre? Que el computador entiende que se tiene que trabajar con tabulación, o sea, que tiene que recorrer 4 espacios a la derecha y ubica ahí el cursor. Y ustedes de esa manera pueden empezar a trabajar con eh, todo lo concerniente ¿a qué es? A generar una interfaz de usuario básica en Shell, muy sencilla. ¿Listo? Para que por lo menos quede bonito. Entonces vamos a mirar acá. En primera instancia, lo que tenemos que trabajar es que el slash, un solo slash, perdón, backslash, me permite generar un escape. ¿Qué es un escape? Resulta que si yo coloco solo un slash de esa manera, lo que va aquí enseguida puede ser un comando específico. Pero si yo lo coloco con doble slash, ¿qué quiero decir? Que esto que está aquí tiene que salir por pantalla. Entonces, en esencia, lo que quiere decir este primer backslash de acá es decirle al computador, no me tome lo siguiente que sigue acá como comando, sino tómemelo como lo que es. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los caracteres se trabajaban con entre comillas? Y aquí, por ejemplo, C, entre comillas, para saber que era un carácter o doble comillas cuando es un string. Por ejemplo, el nombre, Juan. Pero ¿cómo yo hago para sacar, si yo sé, le pueden dar por favor admitir a la persona que ingresó? Monitora. Elizabeth, por favor. Entonces, ¿cómo yo hago para que en realidad cuando yo veo en la pantalla, que en la pantalla me salgan estas comillas que están aquí? Entonces, se trabaja con el carácter de escape. El carácter de escape va a ser el slash. Entonces, yo quiero que aquí escriba Juan entre comillas, entonces tendría que colocar slash y slash. De esa manera, entonces, estas comillas se las toma como si fuesen cosas del texto, más no como el comando de, para definir el string. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirar. New line. ¿Qué es slash new line?
New line es como si ustedes le dieran un enter en Word. ¿Qué hace el enter en Word? Salta de renglón. ¿Listo? El backslash es para poder dibujar en pantalla el backslash, para poder dibujar la comilla sencilla, para poder dibujar la comilla doble. Esto es lo que se denomina una campana o un slash A, que es un espacio sencillo. O sea, un espacio sencillo son dos. El backspace es saltar hacia atrás. ¿Listo? El slash F es definir un formato de FF. ¿Listo? El slash N es lo mismo que el new line, es un salto de carro, se llama. Al igual que el retorno de carro, que es control R. Lo mismo. Esto es como si yo le diera un enter a un documento de Word. Entonces él salta a la siguiente línea. Entonces des en cuenta que hay varias formas de hacer eso. De ahí por qué cuando estamos trabajando con eso, ya vamos a ver por allá en una clase, en la clase número 22, si no estoy mal, algo que se llama archivos. Y en archivos vamos a mirar que el computador también guarda esto, a pesar de que ese enter que yo lo estoy trabajando allí, él lo guarda. Lo guarda ya sea con newline, con slash n o slash r, dependiendo de qué, del tipo de formato que nosotros trabajamos. El slash T, que es el tabulador horizontal, el slash B, que es el tabulador vertical, o sea, salte tantos, uno o dos, este tiene un parámetro específico para trabajarlo hacia abajo. El slash triple O, que es un octal con valor O. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar ese octal. Recuerden que el octal empezamos a trabajar igual que como si fuese eh, una nueva forma de trabajo numérico. Recuerden que decimal se trabaja con base 10. Cuando yo estoy trabajando con octal, el octal trabaja con base 8. ¿Listo? Y el valor hexagesimal, que es con base, ¿qué base dijimos? Base 16. 16, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera empezamos a trabajar con las secuencias de escape. Entonces, tengan mucho cuidado con esas secuencias de escape, que vuelvo y repito, de pronto en este momento no les hacen mucho lógica, pero ya las vamos a utilizar cuando estamos trabajando con algo que se llama la sentencia print, que es salida por pantalla. Salida por pantalla. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, vamos a continuar con la parte Profe, de... un Señor. compañero estaba levantando la mano, aunque ahora no alcanzo a ver quién fue. A ver. Bueno, la Hola, persona soy que yo. estaba levantando la mano, Soy yo. cuéntame. Esto que nos acabas de mostrar de las salidas es lo que uno entiende, o parte de la regular expression. No, una expresión regular es diferente. Una expresión regular, a ver, abro un paréntesis grandote. Una expresión regular es cuando yo lo que hago es cojo y defino, por ejemplo, le digo, defino un vector, se llama, un vector, y yo digo, oiga, por decir algo, de A, empezó ya a molestar esta cosa, de A B, de A mayúscula a B mayúscula, perdón, de A Z, a Z, hasta Z mayúscula, los números del 0 al 9 y el arroba y el punto, pongamos. ¿Listo? Entonces yo defino este vector.
Este va a ser mi conjunto de letras, sobre las cuales voy a trabajar por aquí, yo voy a tener una cosa que se llame el correo electrónico. Correo. ¿Listo? Entonces aquí, cuando yo voy a evaluar que el usuario escriba aquí su correo electrónico, entonces yo evalúo y lo evalúo por medio de una expresión regular. ¿Qué es la expresión regular? La expresión regular es esto que nosotros estamos viendo acá, sino que hay un proceso, eso ya lo vamos a mirar luego, hay un proceso, unas funciones que ya están definidas, de tal manera que yo le defino letras y le defino el campo, entonces el correo, ¿listo? Y de esto él automáticamente me evalúa diciendo está ok o no ok. ¿Cómo lo evalúa? Lo evalúa diciendo, ah, espérese, este correo que está aquí, todo lo que está aquí dentro, tiene solamente letras, minúsculas, mayúsculas, números y debe tener el arroba y un punto, no más. Si usted tiene más cosas aquí, él automáticamente le dice, no, ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no metí un carácter especial, el pesos, y usted aquí colocó pesos, entonces él por expresión regular va, busca, dice, ah, el pesos no está metido acá, él escribió pesos, entonces no funciona. No funciona. ¿Listo? Entonces, expresiones regulares son otras cosas. Entonces, ¿qué más se puede hacer con expresiones regulares? Buscar dentro de esto, por ejemplo, decirle, ah, búsqueme en .com. ¿En dónde? En correo. Entonces, él va y busca. Si es .com, le dice, ah, ok, perfecto. Entonces, empieza a buscar una expresión específica dentro de una cadena de caracteres. Eso es lo que se denomina expresiones regulares. ¿Listo? Profe, alguien está levantando la mano. ¿Listo? Prende el micrófono, por favor. Si no les funciona el micrófono, por favor escriban la pregunta en el chat, si son tan amables. Bueno, y acá Elizabeth me ayuda leyendo. Edward escribió limpiar cadenas. ¿Limpiar cadenas? Sí, también se puede trabajar con limpieza de cadenas. Sí, también. Simplemente que el problema de esto es que las expresiones regulares y las funciones como están creadas así, es que esas expresiones regulares lo único que van a hacer es dar un valor de verdadero o falso. ¿Listo? Pero si uno le hace unas modificaciones, yo creería que se puede trabajar como si una limpieza de cadenas. Aunque ya vamos a mirar que limpiar es muy fácil. ¿Listo? Ya hay otras formas de limpiarlas, no necesariamente utilizando expresiones regulares. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Parece que no. Listo, entonces continuemos. Entonces, la declaración de variables va a ser de la siguiente manera. La variable y el valor. ¿Listo? El valor inicial. Generalmente me gusta trabajarlo de esa manera, con un valor inicial, porque de esa forma yo empiezo a tener algo que se denomina control de mis variables. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que desde el principio tengo que empezar a trabajar con la variable en un valor específico para poder incrementarla o decrementarla. Entonces, esto ayuda a que de una u otra manera tenga ese tipo de control. Las variables yo las puedo manipular. Bajo esa perspectiva, ojo con esto. Recuerden lo que les dije. Ojo. Aquí tiene que definirse el
Nombre de la variable, por favor. Ojo, un nombre. Generalmente yo qué les obligo. Ese nombre debe tener unas consideraciones específicas. ¿Qué consideraciones? Vamos a mirar. La primera, tiene que ser, aquí vamos a trabajar con algo que se llama camel case. ¿Qué es camel case? El camel case quiere decir que si el nombre de mi variable corresponde a una sola palabra, entonces todo debe ir en minúscula e inicia con minúscula. Entonces, supongamos, la variable se va a llamar nombres. No, seamos un poco más originales. Digámosle notas. Esta es la forma de trabajar, miren, con la N en minúscula. Pero ¿qué ocurre si yo le digo notas alumno? Si como lo forman dos palabras, yo lo puedo trabajar. Pero ojo, por favor, los nombres nunca pueden ir con espacios. Nunca, nunca, nunca. Entonces allí escriben, nunca, nunca las variables con espacios. ¿Listo? Nunca, no se puede. El computador les saca error. Entonces, si ustedes quieren colocarle notas alumno, yo puedo decir de la siguiente manera. Notas y la segunda palabra, haciendo uso de camel case, tiene que trabajar como mayúsculas. Notas, alumno, notas alumno. Esa sería la forma de llamar la variable. Ojo, yo aquí no le estoy colocando espacio, lo pego. ¿Quién hace la vez de indicarme que el nombre tiene dos palabras? Esta mayúscula acá. También vamos a mirar que uno por lo general no trabaja con mayúscula al inicio. Siempre en esta parte para definir variables utiliza la minúscula iniciando. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, por favor. Notas alumno va a ser el nombre. Entonces, nunca con espacios. Segunda cosa, ojo con las palabras reservadas. Yo no puedo, vuelvo a colación con lo que hicimos anoche, no puedo colocarle acá una variable que se llame for, por ejemplo. Porque for es una palabra reservada y por ende yo no la puedo utilizar. En el momento en que colocamos ese for como una palabra reservada, empieza a tener problemas y les va a empezar a sacar un error de sintaxis. Error de sintaxis. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Posibles posibilidades de trabajo con las variables. Aquí está X y contador igual a 1. ¿Listo? Entonces vamos a ir a nuestro editor y vamos a crear unas variables. Como estamos haciendo los ejercicios, no es necesario que coloquemos las comillas para hacer el ejercicio, pero vamos a ir haciendo los ejercicios y de una vez vamos a empezar a utilizar nuestro Google Colab. ¿Listo? Entonces, vamos a crear nuestra primer variable. Entonces vamos a decir que la primer variable va a ser A. No. Sumando 1. Miren, yo no le coloco espacio. Siempre va a ser el nombre pegadito, lo que le quiera colocar, sumando 1 o S o A o B. ¿Listo? Y este sumando 1 tiene una posibilidad de decirle, oiga, colóquenme el sumando 1 y a ese sumando 1 y empezamos con una operación. Esa se llama la operación de asignación. ¿Listo? Entonces,
Esto que estamos viendo acá se llama una operación de asignación. Profe, Sí, Edward señora. escribió tampoco caracteres especiales. Ah, sí, claro. Eh, bueno, con eso hay un truco, pero sí, dejémoslo así. Para efectos de ustedes, dejémoslo así. Caracteres especiales, tratar de no, como les digo, aquí la lógica de esto es que ustedes no utilicen las palabras reservadas, dejémoslo que caracteres especiales tampoco, y nunca con espacios. Y otra cosa que yo a veces, esto no es del lenguaje, pero esto es algo que les sirve a ustedes mucho, y es que el nombre sea algo diciente. ¿Listo? ¿Por qué el nombre tiene que ser de algo diciente? ¿Qué pasa si en lugar de colocar notas alumno, yo colocara X? ¿A ustedes les dice algo este X? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque resulta que si yo le coloco notas alumno a una variable, yo ya apenas leo, sé que dentro de esta variable va a tener algo específico que se llama notas alumno. Pero si yo coloco X, X puede ser cualquier cosa. Y al ser cualquier cosa, pues obviamente el código se empieza a volver un poco complejo y no es fácil de entender. Entonces, lo lógico, desde mi perspectiva, es que ustedes coloquen algo diciente. Ahora bien, frente a esto, vamos a mirar después que hay unas variables especiales que se llaman variables de iteración. Esas variables de iteración son unas variables especiales que generalmente uno trata de no utilizarlas porque uno las utiliza para otras cosas. Y esas variables son I, J, a veces K. Pero estas son variables que también a veces yo trato de no utilizarlas porque esas se llaman variables de iteración. Y ya vamos a mirar, cuando miremos una cosa que se llama ciclos computacionales, vamos a mirar que estas variables se utilizan para eso. ¿Listo? Bueno, ¿es claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, recuerden, este igual de aquí se llama un operador de asignación. Ahora, ese operador de asignación, ¿qué es lo que hace? Que si yo le coloco 20 allí, ¿el qué hace? Le asigna a sumando 1 el número de 20. ¿Listo? Le voy a decir sumando 2. Miren, yo le coloco sumando espacio 2 igual a 20.5 a 10.5. Miren que ya él, si ven que está colocando un numerito en rojo, en verde, perdón, estoy daltónico hoy. En verde, miren, cuando yo lo corra, cuando yo lo ejecute, él va a sacar un error. ¿Listo? ¿Por qué va a sacar un error? Porque acaba de decir que él no entiende esta parte de acá. ¿Listo? Porque para él esto no funciona. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo aquí no es un nombre de variable lógico. ¿Listo? Miren, ya lo coloco en rojo. Si se dan cuenta, miren. Miren, falta, Sumando 2. Sintaxis inválida. ¿Sí se dan cuenta? Él les dice allí eso. Listo. Y ahora lo que le voy a decir es, pues sencillo. Suma es igual a sumando 1 más mando 2. ¿Listo? Hasta ahí, miren, si yo lo corro, ¿qué estoy haciendo? Ejecutando esa expresión matemática. Pero no le he dicho absolutamente más nada. ¿Listo? Porque miren, yo puedo decirle aquí suma es igual, o sea, vuelvo a asignar
es el operador de asignación, sumando 1 más sumando 2. Pero adicional a eso, estoy mirando otra cosa, que si yo le digo suma, miren lo que él hace. Esto ocurre solamente acá, ¿no? Aquí en este Google Colab se puede hacer esto. ¿Listo? Como para ir haciendo seguimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy trabajando con esto, miren, él lo que hace es que suma, adoptó un tipo int type suma. Miren el tipo que adoptó. Tipo, ¿se acuerdan de los tipos de datos? Tipo flotante. Y miren si yo le coloco esto, sumando 1. Miren lo que hace. Miren, suma es flotante y sumando 1 es entero. ¿Se dan cuenta? Miren. ¿Por qué ustedes creen que flotante, perdón, que suma es flotante? Vamos a preguntarle a alguien. A ver, a Daniel Martínez. Suma sería flotante porque incluye a la variable sumando 2 que pues tiene asignado, me imagino, por defecto un flotante al ser Sí, señor. 10.5. Muy bien. Miren, si ustedes se ubican encima, él automáticamente les coloca float, miren aquí, flotante. Mientras que si ustedes colocan sumando 2, dice que es entero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que él asume que no hay pérdida de información? Entonces, ¿él qué es lo que hace? Python. Dice, yo tengo un entero y un flotante. ¿Quién es el que contiene más información? En este caso, el flotante, Flotante. porque el flotante tiene un adicional a este. Pero entonces yo digo suma. Ya es flotante. ¿Por qué? Porque él no debe perder información. Entonces, bajo esa perspectiva se trabaja. Ya estamos viendo dos cositas aquí. Que suma, suma se convierte en flotante a partir de que Python hace la evaluación y teniendo en cuenta que no debe perder información, adopta el valor, No se escucha, profe. No se escucha, profe. ¿Ahí se está escuchando? Sí, señor. Sí, señor, ahora sí. Listo. Bueno, entonces, aquí, recapitulando, él, bajo la pérdida de información, él lo que hizo fue tomar el valor de sumando 2, que es el que tiene mayor cantidad de información. ¿Listo? Aquí ya ingresamos otro comandito, miren, este comando. Esto se denomina acá en Python y en cualquier lenguaje de programación, se llama una función. ¿Listo? Entonces, las funciones me permiten hacer ciertas cosas. Entonces acá vamos a colocar que las funciones me permiten hacer cosas. Las funciones siempre tienen un nombre y entre paréntesis tienen acá algo que se llaman los P o parámetros. ¿Listo? Vamos a ir mirando qué funciones existen dentro de Python a medida que las vayamos utilizando.
¿Listo? Por ejemplo, acá nos vamos a dar cuenta de que tenemos aquí tenemos dos funciones, miren. La primera que se llama print y que en la mitad yo le puedo colocar muchas cosas. Por ejemplo, int, y coloco entre comillas, le digo hola. Miren, y sacó hola. ¿Listo? Eso es lo que se denomina un control de flujo de salida. O sea que print controla el flujo de salida, le envía el flujo de salida. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en pantalla me va a aparecer un hola. Entonces, recapitulando, tenemos una funcioncita que se llama print y entre comillas, aquí coloco todo lo que yo quiero que salga por pantalla. Y cierro paréntesis. Ojo, ojo con esos paréntesis. Yo si abro paréntesis, abro comillas, escribo, cierro comillas, cierro paréntesis. Todo lo que esté aquí dentro se va derechito a la salida en pantalla. Profe, ¿Listo? Jason está levantando la mano. Dinos, Jason. Jason, Profe, buenas. Rápidamente, ahí en cuéntame. el CodeBat, ¿cómo hago para escribir un comentario? O sea, de lo que usted está explicando, de eso de todas esas cositas y datos, las estoy copiando acá en el CodeBat, pero como comentarios, hay unas líneas. ¿Aquí? Sí, señor. Acuérdate de lo que dijimos ayer, que podríamos hacerlo con comillas, comillas, o en su defecto, con tres comillas, o en su defecto con numeral. Y aquí yo puedo colocar función print para salida en Gracias, pantalla. profe. ¿Listo? Entonces, y miren, des en cuenta de que él no hace nada. Esto, él se lo salta. Él dice, ah, esto es ¿qué es? Un comentario. Entonces él llega y dice, ah, bueno, cuando él empieza a ejecutar, llega y dice, sumando 1, sumando 2, suma igual a sumando 1 más sumando 2. Esto es un comentario, entonces lo salta. Print, type, suma. Print, type, sumando 1. Print, hola. La otra función que vemos es aquí dentro, que es esta función type, miren. Y miren cuando yo le doy clic a la función type, miren lo que él dice. Argumentos, keywords, entonces dice tipo, objeto o nombre, bases de, y empieza a definirle cómo se utiliza. ¿Para qué me sirve type? Para definir el tipo de dato que tiene una variable. Por eso, miren, él acá yo le paso suma y él va y dice, ¿qué tipo de dato tiene suma? Y como está dentro de un print, lo imprime. Por eso él dice class float, class int. ¿Listo? Entonces, lo vamos a colocar por acá. Tenemos print, que me sirve para imprimir salida por pantalla. Entonces, aquí vamos a colocar salida por pantalla. Y por acá hay otra cosa que se llama type. ¿Listo? Type, y aquí le mando una variable. Y esto me saca, ¿qué? El tipo de dato. ¿Listo? Ahora, vamos a utilizar una herramienta muy chévere. Entonces vamos a coger esto que está aquí y le vamos a decir control C y nos vamos a ir al enlace que yo les envié por chat, que es esta cosa que dice aquí Python Tutor, o pueden colocar Python Tutor en su web, en su URL de su explorador y les va a aparecer eso. Entonces en perfecto inglés dice que esta página lo que hace es visualizar el código de ejecución.
aprendiendo Python, Java, C, C++, JavaScript y Ruby. O sea que sirve para todos esos lenguajes de programación. Entonces, vamos a decirle acá que comience la visualización. Mira, aquí dice, Start visualizing your code now. ¿Listo? Al darle esto, entonces él, lo primero que les aparece es esta interfaz que está aquí. Y él aquí le dice, oiga, Python 3.6 o Python 2.7. Ya va, ¿en qué va usted a programar? Entonces usted elige el lenguaje de programación. Entonces vamos a decirle que Python 3.6. ¿Listo? Y le vamos a dar acá eso que está allí. Lo que yo copié de Colab, lo pasé acá. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. Cogí el código que está acá, lo copié, abrí mi Python Tutor y lo pegué aquí. Una vez montado aquí, entonces ahora sí le voy a decir, oiga, visualice la ejecución. Este botoncito que está aquí. Le doy clic. Y miren lo que va a hacer. Él lo que hace es, me coloca acá mi programa. Aquí me dice mi pantalla de salida. Y aquí dice que los frames y los objetos. Veamos qué es lo que hace. Si ven esta partecita que está acá, dice, vaya al siguiente paso o vaya al último paso. Entonces vamos a, como necesitamos ir uno por uno, entonces le voy diciendo, siguiente. Miren lo que él hizo. Sumando 1 igual a 20. Entonces acá en frames él dice, un global frame o una variable global que se llama sumando y coloca el valor en 20. Next. Sumando 2, 10.5, porque ejecuté esta que está aquí. Yo me puedo ir para el primero, al anterior, al siguiente. ¿Listo? Le doy siguiente código. Miren, si ven que se saltó la línea número 4, ¿por qué? Porque él ya sabe que cuando está con un numeral, esa línea no se tiene en cuenta. Eso es un comentario. Y pasa a la siguiente línea. Y dice, print type suma. Miren lo que va a pasar. Ah, bueno, pero miren que él ya hizo suma igual a sumando 1 más sumando 2, mire, y lo coloco acá. Suma 30.5, porque es 10 más 20.5, 30.5. Ahora él llega e imprime. Miren lo que hizo. Imprimió class float. Lo mismo que él hizo acá, mire. Él lo imprimió acá, pero acá como esto si fuese mi pantallita. Siguiente, hace lo mismo, class int. Y luego le dice print hola y termina la ejecución. Completó corriendo los 6 pasos, dice. Y está mi programa correcto. ¿Es clara la utilización de Python Tutor? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí es clara? Sí, señor. Sí, sí, señor. Chévere, ¿cierto? Muy útil Sí, también porque muy útil. permite hacer un paso a paso Debugger del se llama eso. proceso. ¿Listo? Recuerden, eso se llama un Debugger. o debugger. ¿Listo? El debugger, ¿qué es? Ir corriendo paso por paso, lo que vieron. Sino que acá muchas veces uno ¿en qué es? En Visual Code o en otros lenguajes, él tiene su propio debugger, entonces usted tiene que colocarle puntos y un resto de cosas. Él acá también le permite hacer eso. Usted llega y la marca aquí en rojito y le dice vaya al paso y él automáticamente y corre hasta aquí, hasta este punto. ¿Listo? Es muy chévere. Ahí yo les voy enseñando cositas para que ustedes después no me digan, ay, profe, es que no he podido llegar a la casa y allá tengo el líder de desarrollo, entonces no sé qué cosas. Miren, esto lo pueden desarrollar tranquilamente con su celular. ¿Listo? Que el celular no se les puede quedar la cabeza, pero el celular no se queda. Entonces ahí ustedes pueden desarrollar todas las cosas. ¿Listo? Profe, Jonathan está levantando la mano. Dinos, Jonathan. Profe, una preguntita. ¿El Python Tutor tiene algún límite, digamos, para poder revisar? O sea, ¿tiene algún límite de No sé. funciones o, bueno, de variables o...? No, nada. Lo que pasa es que poco a poco el problema de eso es que él a veces se pone un poquito molestoso porque, por ejemplo, cuando yo tengo muchas líneas de código acá,
Entonces él sigue para acá y él tiene aquí un scroll. Entonces usted tiene que estarlo bajando y después subiendo para mirar que imprime en pantalla. Entonces es un poquito cansoncito por eso, pero de resto, nada. Él le corre todo lo que usted quiera. No hay lío. Ah, listo. Gracias, profe. Bueno, listo. ¿Claros hasta ahí? Bueno, ya tenemos entonces dos herramientas utilizadas. Una que es Google Colab y otra que es Python Tutor. Lo mismo ocurre si estuviéramos trabajando con Replit. ¿Listo? Bueno, continuemos con nuestra... Profe, disculpe, Franklin está levantando la mano. Dinos, Franklin. Profe, entonces ese debug sirve, también se puede hacer para no hacer tanto scroll, se puede hacer por partes. Sí, claro. Claro que sí. Sí, señor. Uno lo puede ir haciendo por partecitas o puede ir comprobando cosas y después va uniendo su programa principal y ya. Y no hay ningún lío. Bueno. Pero en esencia funciona y funciona bien. Personalmente me ha servido de mucho. A veces pues yo tengo mi computador de la casa y acá tengo instalado mi IDE de desarrollo y toda la cosa. Pero estoy en la oficina y me dicen, ay, pero es que falló tal cosa. No, venga, con el celular, de una. Y con eso yo ya empiezo a trabajar. ¿Listo? Bueno, continuemos. Ya teniendo esto entonces, miren que las variables, como su nombre lo indica, al ser variables, puede ser que en el tiempo cambien y pueden ir adoptando nuevos valores. ¿Listo? Entonces, en el tiempo, el saldo era 500.000 pesos, pero después el mismo saldo fueron 100.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí le sumaron otros 50.000. Eso es lo que hace que mi variable se comporte dependiendo de quién, del tiempo. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, es fundamental que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque muchas veces uno empieza a tener confusiones en términos de las variables. Ojo con esto, los literales. Los literales representan un valor concreto. Ojo con esto. ¿Listo? Un valor concreto que en esencia van a ser una secuencia de caracteres. Por ejemplo, enteros. 1, 2, 3, 4, 12.345 menos 138. Eso es un entero positivo y un entero negativo. Un real, ¿por qué lo conozco? O un flotante, ¿no? Que nosotros estamos hablando como un flotante dentro del lenguaje de desarrollo. Real, ¿por qué? Porque es matemáticos. Entonces, porque tiene una mantisa, un valor decimal. Lo mismo acá, menos 3.987. Caracteres, miren, con comilla sencilla. A3. Aquí es donde a veces se confunden. Dicen, pero ¿por qué un 3 va a ser un carácter? Porque resulta que la representación matemática sí se puede tomar como un entero, como un dígito, pero yo también lo puedo trabajar como si fuese un carácter. ¿Por qué? Porque los caracteres, recuerden que es una forma de escribir algo y usted tiene que escribir el número 3. A pesar de que cuando ya le tengo como un entero, eso ya representa un número específico. ¿Listo? La cadena de caracteres, que en este caso, dense en cuenta, se utiliza con comillas dobles. Y esas comillas dobles me permiten trabajar con Pepito va al colegio. ¿Por qué? Porque ya él internamente tiene todo el número de caracteres que yo quiera. En esencia, para efectos de Python, resulta de que esto para Python es igual, pero solamente en Python. Si ustedes van a desarrollar en C o en Java, eso sí es diferente. ¿Listo? Y booleano es una variable que puede adoptar dos posibles estados, o falso o verdadero. Ojo con esto, acá en Python
como es en inglés, y son unas variables que yo no puedo tomarlas como nombre de variable, acá para asignar falso es con F mayúscula, falso, y verdadero es true. Profe, Profe, señora. en el chat escribió Julie que está intentando hacerlo desde Python 3.9, que descargue directamente al computador con el enlace que está en la plataforma, pero que veo que es menos interactivo que Google Colab. Y dice Edward, hay muchas extensiones para mejorar eso. Julie dice, ¿puede ser que lo estoy usando mal? Sí, posiblemente. Si quieres, lo que pasa es que precisamente por eso yo les decía, hay que tener un poco de cuidado con el que descargan. Generalmente uno descarga el último. De ahí porque es mejor trabajarlo con el IDE de desarrollo, con el eh, eh, Visual Studio. ¿Listo? Entonces ese es el problema. Lo que dice el otro compañero de que se está cortando, no sé, Elizabeth, ¿tú me sientes cortado cuando yo estoy hablando? No, profe, yo no. Entonces tienes que revisar tu internet porque no es generalizado el problema. Ahí sí me disculpo, pero pues no puedo hacer nada frente a ese problemita. Bueno, y Julie, sí, nos tocaría trabajar desde esa perspectiva, que tienes que empezar a mirar. Igual, si tú tienes eso, tú puedes trabajar con Google Colab, no hay problema. Copia y pegas en en Google Colab o en Python Tutor y ya, no hay ningún lío. ¿Listo? Profe, ella envió algunas imágenes, no sé si le gustaría A ver, vamos a revisarlas. mirar las imágenes de Julie. Vamos a mirarlas. Denme un segundo. Ah, claro, Julie. Sí, es que tú ya, si estás trabajando, esto que estás trabajando allí es el compilador únicamente. De ahí porque yo te decía que siempre es mejor trabajar. Montas el compilador y encima le montas el IDE, el Visual Studio Code. Claro, porque allí, si ustedes se dan cuenta, miren, estoy abriendo la imagen de Julie. Claro, ella está trabajando esto que está haciendo Julie, es trabajar en línea de comando, en shell. Claro, cuando usted trabaja esto, miércoles, eso es un poquito difícil, ¿no? Entonces, lo ideal acá es que trabajemos sobre una idea de desarrollo para que sea un poco más fácil. Si no, acá lo que también te tocaría es trabajar con el Notepad o con el Notepad desarrollas todo esto, lo guardas y después le dice Python, espacio, el nombre del archivo .py, enter, y él automáticamente te ejecuta lo que está dentro de Python, del archivo, perdón. Pero pues sí, es un poquito difícil por allí. Las recomendaciones, si quieres por esta clase, ábralo con Colab para que podamos hacer los ejercicios y después ya le montas el IDE de desarrollo, o lo que plantea también Edward, que es trabajar con el VS Code, que es lo mismo, que es el Visual Code, y ya. Y no hay ningún problema, y este ya es la pantalla del Visual Code. Profe, alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver el nombre. ¿Alguien más quiere preguntar? El que levantó la mano. Yo, profe, Jorge Luis. Cuéntanos, Jorge. Profe, es que es una inquietud general. Normalmente yo veo que los desarrolladores trabajan sobre la terminal. ¿Eso se da por qué? A ver, realmente la terminal, cuando estamos haciendo desarrollo no se trabaja sobre terminal, te soy sincero. ¿Por qué? Porque resulta que la terminal, si tú te das cuenta, la imagen que nos está enviando Julie, en la terminal tú no tienes la posibilidad de por ejemplo, que te autocomplete los comandos. Lo que uno trabaja en terminal es cuando uno está desarrollando cosas a nivel de shell. ¿Listo? ¿Qué es ese cuento de nivel de shell? El shell es cuando yo estoy desarrollando
sobre sistema operativo. Me explico. Cuando yo trabajo, por ejemplo, una página web o un desarrollo así como estos, que necesitamos trabajar sobre algo en específico, sobre un problema en especial, lo mejor es tener una herramienta que me permita de alguna manera que me vaya corrigiendo los errores, que me vaya diciendo, oiga, aquí tiene un error, aquí tiene un problema, que me vaya completando cosas, que me vaya mostrando gráficamente las cosas. ¿Listo? Entonces es muy difícil que un desarrollador empiece a trabajar en terminal. Generalmente uno siempre trabaja con las herramientas que ya existen. ¿Por qué? Porque es más fácil. No quiero decir con eso que mucha gente puede ayudarle y decir, no, yo trabajo en esto y corro de esta manera y perfecto, y de esa manera se desembolatan, pero generalmente lo normal que uno hace siempre es trabajarlo en IDE de desarrollo. ¿Listo? Lo de trabajar en Shell sobre sistema operativo es cuando uno empieza a trabajar sobre programas mucho más orientados a la utilización de dispositivos específicos. Me explico. Por ejemplo, yo quiero ir a trabajar directamente sobre memoria para poder hacer unos desarrollos específicos para trabajar con números grandes, por ejemplo. Entonces, ustedes saben que los números siempre tienen una cantidad específica de dígitos. Entonces, si yo necesito trabajar con unos números más grandes, yo tengo que hacer unos desarrollos específicos y tengo que empezar a trabajar con memoria directa. Entonces, eso ya se puede hacer, pero se puede hacer y se tiene que programar desde bajo nivel prácticamente, y generalmente uno lo que hace es trabajarlo desde Shell. Pero en esencia, vuelvo y repito, uno trabaja siempre sobre IDE de desarrollo. No queriendo decir que haya programadores que les guste el Shell, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha trabajado Linux. Sí, de hecho el sistema operativo tiene su propio compilador incluido, ¿no? Exactamente. Entonces, Linux ya viene por defecto con el Python incluido, y adicional a eso tiene hagan de cuenta un blog de notas, pero es un blog de notas con esteroides. ¿Por qué? Porque esa vaina se llama Vim, y ese Vim usted le hace 20.000 cosas de una y es súper chéverísimo para trabajar. Pero el Vim solamente le permite crear el código y con unas extensiones especiales le corrige ciertas vainas, pero al final de cuentas usted trabaja allí, guarda y después se pasa a otro shell y compila, y ahí empiezan a generarse esa dinámica. ¿Listo? Profe, hay una pregunta en el chat. ¿Alcanza a verla? Sí, señora. Gildardo dice que tiene instalado el Visual Code, pero ¿cómo ejecuto el programa en él? Si abro el terminal no funciona. Entonces, dale por favor clic derecho, y al darle clic derecho te va a decir ejecutar en terminal. Busca esa opción. Al decirle ejecutar en terminal, él automáticamente te ejecuta todo lo que tienes allí. ¿Listo? ¿Lo pudiste hacer, Gildardo? Es casi de las últimas opciones. Listo. Genial. ¿Sí es claro entonces ahora? Entonces, mi recomendación, utilicen los IDEs. Es más fácil, les aseguro 100%. Conozco muchos desarrolladores, incluso yo mismo. Yo trabajo sobre IDE de desarrollo. Son herramientas. ¿Para qué uno se pone a matarse la vida teniendo herramientas que le ayudan? Y que uno ya agarrándole el hilo al IDE de desarrollo, es súper rápido que genera código. ¿Listo? Y genera código muchas veces sin más errores. Mientras que en otro tipo de cosas usted tiene la posibilidad de escribió mal un comando, no se acordó el comando, entonces lo escribió mal. Entonces, utilicen el IDE de desarrollo. ¿Listo? ¿Preguntas adicionales? Levántenme la mano. ¿Ninguno? Bueno, continúo entonces. Ya tenemos entonces aquí los valores booleanos, que pueden ser falso o verdadero. Hay otra cosa
importante dentro de nuestros desarrollos y es todo lo concerniente con las constantes. Y es que una constante, por más que yo quiera cambiarla, ella no me permite cambiar. ¿Listo? Entonces, resulta que el tiempo no permite que tenga su cambio. Entonces, por ejemplo, pi. Ayer era 3.1416 y todos los numerales que ustedes quieran colocarle para acá. Hoy va a ser y seguirá siendo el mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas variables generalmente, uno ya tiene definido o las puede definir y uno no las toca. Por lo general y por norma, des en cuenta que el nombre va a ir en mayúsculas. ¿Listo? Eso solamente es como por mnemotecnia, para uno saber cosas. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué ocurre acá? Que yo puedo tener dos posibilidades de trabajo en Python. Uno, cuando es una variable conocida, como por ejemplo el pi, que todo el mundo lo conoce, entonces esta variable debe estar definida en alguna librería. Entonces, ¿qué es una librería? Entonces, para tener este concepto, entenderlo, hagan de cuenta que la librería es lo mismo que cuando nosotros trabajamos con una biblioteca. Es el mismo concepto. ¿Por qué? Resulta que esto es inglés y en inglés la biblioteca se llama library, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Entonces, uno que encuentra en la librería, en la biblioteca, pues muchos libros, ¿cierto? Muchos libros y muchas cosas que están allí. Lo mismo se va a trabajar acá en Python. Y es que estas librerías o estas bibliotecas van a tener unas funciones, una funcionalidad sobre algo. Por ejemplo, pi está en una librería que se llama mat. Esta librería me permite traer no solamente a pi como variable, sino traer otras variables. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es el número de Euler? ¿U Euler? Hablando en inglés. ¿Alguien sabe? Ese de que es 2.7 algo, ¿no? Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. 2.7. Ese es el número de Euler. ¿Listo? Esas son variables que uno ya las conoce. Y así hay muchas variables en matemáticas. Entonces esas variables ya las puede utilizar vía mat. Ahora bien, y ojo con esto. Resulta que Python tiene una de las documentaciones más completas. ¿Dónde? En python.org. ¿Listo? Esta página debería ser su principal fuente de consulta. ¿Listo? Miren, aquí él tiene algo que se llama documentación. ¿Listo? Y en esa documentación hay muchas cosas. Entonces aquí está algo que se llama python.docs. Y en python.docs acá les aparecen las versiones. ¿Listo? Generalmente uno siempre trabaja sobre la versión estable. ¿Listo? Miren, ya va a salir la 10 y ya están trabajando en la 11. Y en esa versión, entonces aquí está todo el tutorial, las referencias de librerías, miren. Y aquí ustedes pueden encontrar
todo lo que ustedes necesiten frente a Python. ¿Listo? Miren. Prueba de valores de verdad, operaciones booleanas, comparaciones, tipos numéricos, tipos de iteradores, tipos de secuencias, 20.000 cosas. Aquí esta vaina es extremadamente grandísima. Mire, tipos de datos, módulos numéricos y matemáticos, módulos de programación funcional, archivos y directorios, persistencia de datos. Hay cualquier cantidad de cosas habidas y por haber. ¿Listo? Entonces, ojo con esta documentación. Acá uno puede colocarle math y aquí dice, mire, Python module y math, mathematical function, mire, math. Entonces uno llega y le dice, ¿qué tiene allí? Y en mathematical function, aquí ya dice, mire, ya hay funciones ya listicas. ¿Para qué? Entonces, por ejemplo, sale, una función que él tiene allí definida. Entonces, esa función sale me permite, de alguna manera, es encontrar el valor por encima, o sea, la aproximación por encima de un número flotante. Entonces, si es 2.6, entonces él automáticamente le devolverá 3. Mire, aquí está copy sign, factorial, flur, miren, todas las expresiones habidas y por haber, miren, sin necesidad de uno ponerse a programar absolutamente nada. Entonces muchas veces las cosas ya están hechas, pero uno puede entrar a trabajarlas de otra manera, ¿listo? Y aquí también, miren, logaritmos, square, coseno, coseno, tangente, miren. Va a tocar hacer ¿cómo se llama esto? Una calculadora científica, que ustedes la hagan como finalización de curso. A ver, miren, ahí está. Funciones especiales, miren. Y aquí él les empieza a avisar todas las cosas que tienen trabajadas. Y miren, constantes. Lo que yo les decía, miren. La constante pi, 3.14, 15, 92, El número de Euler, 2.71, 82, 81. Tau, miren. Inf, entonces dice que es un positivo infinito. Quién sabe cómo lo utilicen, no sé. ¿Listo? Nan para decir que no es un número. Y así hay muchas cosas. Claro, entonces por favor, miren que acá esta es nuestra documentación oficial. Aunque si ustedes le dan en Google y le dicen constantes matemáticas para Python, él automáticamente le sale todas las cosas también. Y puede ser hasta más fácil porque ya les aparece en español. Aquí, lastimosamente, esto está en inglés. ¿Listo? Y no tienen el Profe, módulo. Señor. ahí está, en la parte superior izquierda se puede pasar a español. Parte superior izquierda. Ah, sí, acá con el traductor de Google. Sí, señor. No, señor, No, ahí al profe, lado, al lado del superior logo. izquierda, ahí donde está la versión 3.9.5, no sé si la versión. Acá. Ah, bueno, genial. Ya la liberaron. Eso fue temprano que la liberaron, porque esta no estaba. Hasta hace como unos 2, 3 meses que la miré, no estaba. Ah, bueno, entonces genial. Miren, aquí está todo también. Pues ahí está todo. ¿Listo? Entonces, mucho mejor. Aquí tienen toda la documentación de Python habida y por haber. Entonces, generalmente uno siempre trata de trabajar con esta, que es la función, que es la oficial. ¿Listo? Bueno. Ah, no, genial. Entonces, chéverísimo que esté definido. Bueno. Continuemos. Entonces, si vieron acá cómo se trabaja esto, ah, bueno, de una vez les voy mostrando esto. Acá. Acá, ¿cómo yo hago para trabajar con... Ay, control Z. ¿Cómo hago para trabajar con esa función? Entonces yo le digo, importe
¿Listo? Miren, aquí está, mat. Y acá yo le puedo decir print, y le digo mat.pi. Miremos qué hace. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, ¿cómo hago para traer las librerías? Esto se llaman las librerías. Mat es una librería. Con la palabra especial de Python que se llama import. El nombre de la librería. Y después, ¿cómo hago para utilizar las variables o las funciones que tiene mat? Sencillo. Le digo mat. Punto, y lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decirle acá el número de Euler, entonces yo también le diría. Entonces, miren, por ejemplo, cuando yo le digo punto, miren, si se dan cuenta que él ya me trae por defecto todo lo que necesito. Esto, si lo estuviésemos trabajando en Shell, no aparecería. Yo tengo que aprenderme todas las cosas. Entonces, aquí, él ya me dice, mire, con E, está E, que es una constante, con la llavecita, o ERF, o EFC, o exponencial con módulo 1. ¿Listo? Le digo E, y ahora sí lo ejecuto, y él ya me va a traer el número de Euler. ¿Sí se dan cuenta? ¿Es claro hasta ahí? Profe, Franklin está levantando la mano. Díganos, Franklin. Profe, estoy viendo aquí en el Colab que, por ejemplo, si yo le agrego un espacio después de la función print, él igual me lo va a ejecutar, y de igual manera si está pegado. Pero cuando Sí, lo señor. separo, la palabra print me aparece en negro. Lo estás haciendo ¿Hay que alguna recomendación? ahí. Exacto. Sí, señor. El problema es que como esto es una función, cuando tú haces esto, ese espacio, él le indica que va a ser como un tabulador. Y Python, en ese sentido, a veces empieza a tener problemas. Lo que yo trato de hacer es escribirlo como debe ser. ¿Listo? Y es que entre los paréntesis de la función y el nombre de la función no tiene que haber espacios. Entonces tratemos de trabajarlo así. ¿Eso por qué se lo hace? Muchas veces porque dependiendo de la versión, por ejemplo, este print en la versión 2.6, ustedes lo podían colocar sin los paréntesis, pero desde la versión 3.5, 3.6 para arriba, perdón, ya tienen que colocarle paréntesis. Entonces, no sé si después, más allá, Python diga, ah, no me le pueden dar espacios entre print y, y el paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted hizo un programa colocándole espacio, entonces usted va a tener problemas por allí. ¿Listo? Entonces tiene que volver a colocar todo su código y quitarle el espacio. Entonces lo mejor es déjenlo sin espacio, que es más sencillo. ¿Es claro? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra Profe, Carlos Olarte, no sé si está por ahí, pero él escribió un mensaje que se conectó a esta hora debido a fallos en la energía y el internet. Ah, bueno, no hay lío. Listo, bienvenido. Bueno, continuemos entonces. Ahí están nuestras variables. Entonces, ojo con eso. Palabra importante acá, que ya empezamos a trabajar, es import más la librería, ¿no? La librería que nosotros queramos. Python, y esta es una de las fortalezas más grandes que tiene Python. Python, como es un lenguaje libre, que muchas personas en el mundo trabajan sobre él, entonces miles de personas suben librerías para hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes necesiten una librería, solamente es cuestión de ir, traerla, la guardan y después la invocan y sale para pintura. ¿Listo? Esto se llama una forma de invocación. Listo. Continuemos. La declaración de constantes siempre va a ser, entonces, como yo les decía, miren, en mayúsculas y el número, si uno quiere hacerlo, y asimismo con
variables de tipo carácter. ¿Listo? A veces es importante trabajarlo de esta manera para que ustedes sepan. Profe, disculpe, están levantando la mano. Cuéntame. Profe, no, lo que pasa es que ya se pasó pues la diapositiva y aquí la señal es más lenta, pero entonces siempre hay que invocarla como decís vos. Es decir, hay que llamarla antes de después ejecutarla en la parte de abajo como lo Sí, señor. hiciste. Sí, señor. Listo. De ahí porque el día de ayer, ¿se acuerdan que yo les decía que la estructura de un archivo PY, x.py, que va a ser nuestro archivo donde yo programo, lo primero que yo tengo que hacer acá es mi docstring, ¿cierto? El docstring. Después del docstring, por lo general lo que uno hace es invocar las librerías. Después de invocar las librerías, generalmente lo que yo suelo hacer es trabajar o montar todas las funciones que yo decido. Después de montar las funciones, trabajo con ya el programa y el programa va a tener aquí, en primera instancia, las variables que yo voy a utilizar. Yo las defino todas. Me gusta trabajar así. Así es un poco más organizado. Y de ahí sí todo el proceso habido y por haber de acá, de lo que yo necesito. Entonces, de esta manera, dense en cuenta de que ustedes así se organizan y cuando ustedes dicen, ay, es que definí mal una variable, se van a buscar directamente acá la variable. Ay, que tengo tal función mal, se van a la función. Ay, que tengo que meter una librería, se dirigen al inicio, meten la librería. Entonces es más fácil si uno tiene ya un proceso lógico dentro de su archivo. Ah, que no hay funciones, listo, pues no coloca ninguna función. Que no tengo llamado a librerías, no tengo llamado a librerías, no hay problema. ¿Listo? Pero en esencia uno empieza a trabajar de esta manera y así se organiza. Profe, Julie escribe en el chat, ¿debo instalar algo adicional para que reconozca esas librerías? Lo intento hacer en Visual Code, pero no reconoce el math.py. Julie, ¿seguiste activaste el Python como está en el video que les coloqué en las ayudas? Porque ahí hay un video donde tú tienes que definir para que traiga el Python, activarle el Python, porque si no, él empieza a tenerte problemas allí. Bueno, entonces, ojo con eso, por favor. Generalmente las librerías, él carga la mayoría de librerías. ¿Listo? Las que están habilitadas para la versión 3.9 en este caso, o 3.6, o 3.7, dependiendo de el que tú elijas. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, aquí están las constantes, cómo se las define. Obviamente, vuelvo y repito, si es una constante, la idea es que no toquemos esto. Bueno. Ahora vamos a hablar de expresiones. Entonces, una expresión es una serie de términos. ¿Listo? Generalmente son términos a nivel o numérico o a nivel semántico cuando estamos hablando de semántico cuando estamos hablando de caracteres. ¿Listo? Esas expresiones, cuando estamos trabajando, obviamente vamos a tener a nivel numérico o semántico de dos tipos. Uno, las expresiones numéricas, donde esas expresiones numéricas lo que me van a trabajar es operaciones que nosotros ya conocemos o que están definidas en alguna librería. Por ejemplo, el valor absoluto. ¿Listo? Esto, como resultado, me va a dar un número. ¿Número de qué tipo? ¿Entero o flotante? Hay otro tipo de expresiones que son muy importantes, que son unas expresiones lógicas. Y esas expresiones lógicas lo que me permiten es empezar a hacer o utilizar unas operaciones lógicas. Esas operaciones lógicas, en este caso,
por lo general, son el I lógico, que es el que están viendo allí, que en Python se escribe AND, y el O lógico, que en Python se escribe OR. ¿Listo? Entonces, esas expresiones lógicas, obviamente, empiezan a evaluar ciertas cosas. Entonces, revisemos. Si A es igual a 5, Y es igual a 3 y X es igual a menos 1, entonces veamos. A, aquí es 5, en este paréntesis me daría 10, por Y, que es 3, más el valor absoluto de menos 1. Como es valor absoluto, entonces sería 1. Entonces en este paréntesis sería 4. 10 por 4, aquí me daría 40. ¿Listo? Matemática básica, eso no es nada del otro mundo. En el caso de acá, entonces ya es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar, decimos, entonces el A que sea igual a, no sé, 2, y el B sea igual a 5. Reemplacemos. Entonces A, 2, aquí va 2, el B va a ser 5. Entonces él dice A 2 más 5, 7. 7 es mayor, miren, que 4. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Entonces, 7 es mayor que 4, sí. Entonces es verdadero. Y 5 es igual a 3. Entonces, aquí ojo porque como es una expresión matemática, ese es el igual de comparación. Pero en Python, la comparación igual es de esta manera. ¿Listo? Ya vamos a mirar esta partita con más profundidad. ¿Listo? Entonces aquí pregunta, ¿5 es igual a 3? No, o sea que es falso. Ahora sí, evalúe esto, porque como acá hay una expresión lógica, entonces verdadero y falso, ¿qué da? Falso, falso. Falso, muy bien. Recuerden, el I es exclusivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. El O es exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que él es verdadero cuando algo es verdadero. Ya vamos a mirar las tablas de verdad. Ahorita las miramos. Profe, ¿Listo? una corrección pequeña. Es que ahí usted dijo que 7 el símbolo lo reconoció como mayor y es menor. Perdón. Ay, sí, discúlpenme. Entonces, sí, este es menor que. Menor. Entonces, 7 es menor que 9, menor que 4. No. Entonces, perdón, es falso. Falso y falso, falso. Listo. Sí, muchas gracias, qué pena. Me estaba confundiendo. ¿Listo? Sí, porque acuérdense que esto es como un cocodrilito. Siempre la boca apunta al mayor. Listo. Veamos entonces. Evaluación de expresiones numéricas. Entonces, aquí estamos trabajando, miren. A igual a 5, Y igual a 8 y X igual a menos 1. Entonces, lo mismo. ¿Listo? Miren lo que él hace. Lo que el computador hace. Reemplaza todo y empieza a evaluar. Entonces dice 5 más 5 va a dar 10 por 8 más 1, 9. 8 por 9, 90. ¿Listo? Con estos valores de verdad. Ahora sí las expresiones lógicas, lo que yo les decía. Entonces, ojo con esto. Aquí ya vamos a ver dos tipos de expresiones. Uno, el I, y dos, el O. Recordemos nuevamente, en la parte superior le estoy colocando lo que trabaja en Python. Y acá es not. ¿Listo? Entonces, es sencillo. Yo tengo dos enunciados, P y Q.
El enunciado P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. El enunciado Q puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. De esa manera se completan todas las posibles operaciones. El no P sería falso, falso, porque cambia de verdadero a falso, miren, con el not, falso. El falso cambia a verdadero, y lo mismo pasa con el Q. Verdadero, entonces quedaría falso, falso, verdadero, verdadero, falso, y falso, verdadero. Aquí nada raro, lo único que hace con el not es negar. ¿Listo? Ahora sí con el i. ¿El i qué quiere decir? Que solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. El resto puede ser verdadero cualquiera o falso, que automáticamente se convierte en falso. Y el o quiere decir que con que una de ellas sea verdadera, la respuesta es verdadera. Solo es falso cuando las dos son falsas. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, verdadero, falso y verdadero, verdadero, falso y falso, falso. ¿Listo? Eso es lo que se denominaba como tablas de verdad. ¿Sí se acuerdan de eso en el colegio o no? Entonces, acá se las utiliza porque el computador utiliza esto para poder trabajar esas expresiones lógicas internamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nosotros estemos utilizando lo que se denomina como condiciones. Condiciones, porque las condiciones me van a llevar a esto, o a esto, o a esto. ¿Listo? Y uno puede hacer condiciones súper grandísimas. Ya las vamos a ver. Yo creo que mañana las alcanzamos a mirar. Ejemplo de conjunción. El carro es rojo. Recuerden, ¿no? ¿La conjunción cuál es? La I. La conjunción es la I. O el AND para Python. Entonces, P, el carro es rojo. Q, el carro tiene ruedas. P y Q, el carro es rojo y el carro tiene ruedas. ¿Listo? Entonces, como mirando esta imagen, como P es verdadero, el carro es rojo, sí señor, es rojo. Y Q, ¿tiene ruedas? Sí señor, mirelas, aquí están. Entonces, ok. Entonces, la conjunción P y Q es verdadera. ¿Listo? Bueno, señores. Ahora, otro ejemplo, pero para disyunción. La disyunción es la O, o el OR de Python. Entonces, P, me voy de viaje. Q, compro computador. Entonces, la disyunción sería, me voy de viaje o compro computador. Entonces, me voy de viaje, falso, compro computador, verdadero. Luego, entonces, de esto, quiere decir que hay una verdad. ¿Listo? Así es como se trabaja. Ya los que estudiaron sistemas, por allá, en una de las primeras materias, hay una cosa que se llama matemática de enunciados, y allí en matemática de enunciados se ve toda esta vaina, pero se lo ve ya solamente a nivel de matemática, no como programación. Listo. Ahora sí, la evaluación de expresiones lógicas. Entonces aquí, den cuenta de que ya va a desarrollar lo mismo que está acá, con estos valores de verdad. Entonces, vamos a ir mirando cómo lo trabaja. Entonces dice, 4 más 5 es menor que 4 y 3 igual a 3. Entonces él viene, dice, 4 más 5, 9 es menor que 4, pregunta, y 3 es igual a 3. Entonces, evalúa, esto es falso, esto es verdadero, luego falso y verdadero daría falso, porque acuérdense que el y es exclusivo, ¿no? Perdón. ¿Listo? Entonces aquí lo que ya les había explicado es sencillo, así es como lo hace el computador internamente,
Obviamente lo hace a unas velocidades extremadamente grandísimas. Cada uno de estos cálculos se demora milésimas de segundo. Entonces el computador lo hace súper fácil, ¿no? Porque para él es muy sencillo hacer esto. Ahora bien, ojo con esto. Es importantísimo que ustedes sepan esta parte, que es la precedencia de operadores. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Preguntamos a alguien? Es el orden con el que se van desarrollando las operaciones. Muy bien. Excelente. Por ejemplo, miren esta operación que está aquí. Mírenla aquí. No tiene paréntesis. Nosotros sabemos que cuando hay paréntesis, pues lo que está en el paréntesis es lo primero que se hace, ¿no? Esto es lo primero. Porque los paréntesis son algo que se llaman un eliminador de precedencia. Aunque si acá hay operaciones adicionales, pues también tienen que cumplir con la precedencia específica. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el computador de forma lógica? Para que, independientemente de que yo le ingrese acá a un computador esta operación o a una calculadora esta misma operación, que el resultado tiene que ser exactamente el mismo, siempre. ¿Por qué? Porque tiene que haber una precedencia de operadores, eso lo da la matemática. Entonces, la precedencia es el orden en que se deben llevar a cabo las operaciones. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se define este orden? Para evitar la ambigüedad. ¿Qué es eso de ambigüedad? Entonces, no, lo que pasa es que no. Para mí, primero es la suma, entonces hagamos la suma. 3 más 7, 3 más 4, 7. Por 5, 35. ¿La respuesta es 35? No, la respuesta no es 35. No. ¿Por qué? Porque la suma tiene menor precedencia. Y la multiplicación es, en este caso, la de mayor precedencia. Entonces, como es de mayor precedencia, ¿qué ocurre? Que lo primero que tenemos que hacer siempre es ¿qué? La multiplicación. Y una vez hecha la multiplicación, ahora sí podemos colocar o hacer la suma. De ahí porque cuando ustedes a veces hacen esto, cuando están calculando la típica, 5 es el 100%. 3.5, ¿cuánto es? ¿Sí se acuerdan de eso? Esto se llama una regla de 3. regla de 3. Entonces uno dice que 5 por x es igual a 100 por 3.5. Entonces x es igual a 100 por 3.5 dividido entre 5, ¿cierto? Esa es mi regla de 3. Y resulta que cuando ustedes hacen esto, que está aquí, van y lo colocan en el computador como x es igual a 100 por 3.5 dividido 5. Y cuando corren esto, les genera un número erróneo. Y uno dice, pero ¿por qué genera un número erróneo? Muy sencillo, porque resulta que cuando el computador está haciendo esto, lo primero que él hace es la división y hace 3.5 dividido entre 5, y después eso coge y lo multiplica por 100. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno tiene que empezar a trabajar con esto, con nuestros famosos paréntesis. Y allí, cuando le coloco esos paréntesis allí, ahí sí es perfecto, correcto, estamos bien. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces esto se llama precedencia. Obviamente, vuelvo y repito, lo que se trabaja es que la operación inicial es la que se hace con mayor precedencia y listo. Entonces, lo que les decía, 3 más 5 por 5 o 3 más 4 por 5.
¿Listo? Entonces miren esa tablita. Miren esa tablita tan chévere. La precedencia de los operadores está definida de esa manera. Primero hace toda la parte lógica, miren. Esto es lógico. Y esto es matemático. ¿Listo? Entonces, el mayor nivel de precedencia lo tienen ¿qué? Los paréntesis. ¿Listo? Entonces, los paréntesis son los que tienen el mayor número. Por eso, miren, tienen la precedencia número 8. ¿Y qué es lo que dice? Ah, bueno, entonces, primero vaya y traiga todo lo que sea en paréntesis. Listo. Si no hay nada en paréntesis ya, ahora sí vaya y traiga todo lo que sea un negativo, o sea, la variable negativa. Ojo, no hay que confundirse. Esto es el valor negativo y esto es la sustracción. Ojo. Después de eso, miren, con igual precedencia está el número, con nivel de precedencia 6 está la multiplicación, la división y el módulo. Ya dijimos que era el módulo, ¿no? El módulo es el residuo de una división. Listo. Y una vez hecho esto, entonces el siguiente nivel de precedencia está en la suma y la sustracción o la resta. El cuarto nivel de precedencia está el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual y el diferente. Acá en Python esto no existe. El diferente es así. El signo de admiración hacia abajo y el igual. La negación, el y, acuérdese, en Python AND, y el o, en Python OR. Ese es el nivel de precedencia existente en las operaciones. Entonces, eso sí tenemos que lastimosamente aprendérnoslo de memoria. Entonces, voy a utilizar nuevamente la técnica de la profesora de primaria de mi hija, que dice, bueno, con un taladro en la cabecita, a aprenderse esta cosa. ¿Listo? Allí, para que no se les olvide nunca en la vida. ¿Por qué? Porque esto lo van a utilizar siempre. ¿Hasta ahí preguntas? Parece que no. Entonces, ahora sí vamos a empezar a trabajar en este ejemplo. Con los valores A, B y C. ¿Listo? Entonces, el computador, ¿qué es lo que hace? Primero, lo primero que él hace, empieza a trabajar y a meter el número. Los números que tienen memoria. Entonces, reemplaza. Menos 3 por 5 más 3 más 9. Listo. Entonces, lo primero que él hace, recuerden, el de mayor precedencia es ¿cuál? El menos. ¿Listo? Después, entonces él dice, ah, como aquí hay dos operaciones, entonces él opera las dos, porque son las dos multiplicaciones. Entonces, llega y dice, 3 por 5, 15, menos 15, más 3 por 9, 27. Al final, hace la suma, menos 15 más 27 da 12. De esa manera se ejecuta a pesar de que no tenga paréntesis. Listo, ahora sí. Esto es lo que nosotros tenemos como tipos de variables en Python. Esto sí ya es solo Python. ¿Listo? ¿Qué variables tenemos en Python? Recapitulando, las variables numéricas, que en este caso van a ser integer o enteras o flotantes. Ya lo vimos en el ejemplo. Y adicional a eso también tenemos algo que se denomina como decimal. ¿Listo? Porque el decimal es como si estuviese trabajando en esta notación.
¿Qué más tenemos? Los strings de caracteres. Como yo les decía, para Python, los caracteres y los strings de caracteres van a ser una sola cosa. Entonces miren aquí que es clarísimo. Miren, lo tiene con comilla sencilla, a pesar de que son varios caracteres, o con comilla doble, a pesar de que acá tengo una comilla. ¿Listo? De hecho, aquí saldría un error porque esto, para que me aparezca esta comilla, debería colocarle un carácter de escape, que es el slash. Listo. Las listas. ¿Qué es una lista? Algo que yo lo coloco entre estos corcheticos cuadrados, miren. Aquí esta lista, por ejemplo, va a tener un valor de lista, otra lista y otra. Entonces va a tener un elemento, dos elementos, perdón, dos elementos y tres elementos. ¿Listo? Las listas, lo chévere que se tiene es que las listas, dentro de cada uno de los elementos, yo le puedo meter lo que yo quiera. Números, otras listas, caracteres, diccionarios, lo que ustedes quieran. Esas son las listas. Los diccionarios. ¿Qué es los diccionarios? Un diccionario es una estructura donde los datos internos están conformados por un nombre, estos se denominan nombres, y los valores que tienen esos nombres. Entonces, por ejemplo, es como si fuese una variable y otra variable. Y esas variables van a tener estos valores, spam y jump. ¿Listo? Después, quiero que ustedes solamente sepan más o menos esto. Después vamos a hacer muchos ejercicios con esto y vamos a trabajar con esto. ¿Listo? Entonces, por el momento, entendamos que van a ser como si fuesen unas formas de meter variables. Por eso él tiene, miren, 2 puntos. Y cada uno de estos valores, aquí tendríamos un valor y aquí tendríamos otro valor en este diccionario de esta manera. Con esto como nombres y esto como valores. ¿Listo? Las tuplas, que en este caso las tuplas son un conjunto de variables que pueden ser de diferentes tipos, pero que forman un solo valor. Entonces, para mí, esto es una tupla. ¿Se acuerdan cuando ustedes trabajaban con el plano cartesiano, que por acá tenían un X y por acá tenían un Y, y para un punto aquí, que sería, perdón, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces este punto de aquí era la tupla 2, 2. ¿Se acuerdan? Este mismo concepto es el concepto de tupla de acá. Es igualito. Simplemente que acá estas tuplas no van a ser de dos elementos, sino que van a ser de n elementos, tantas como yo quiera. Aunque yo puedo también representarlo en términos de tuplas a esto que está definido acá. No hay ningún tipo de problema. ¿Listo? Vuelvo y repito, esto lo vamos a ver después, entonces no hay problema. Archivos. Perdón, hasta donde entiendo, las tuplas son inmutables, ¿no? No pueden variar a lo largo del tiempo. Sí, señor. Estas tuplas yo no las puedo modificar. Yo las coloco allí y ellas, así como esto, por eso yo tomé este ejemplo, de que si el punto está allí, el punto está allí, punto. Yo no las puedo cambiar a que mañana sean 2, 3, no. Esas son inmutables. ¿Listo? Archivos. Como les digo, un poquito de paciencia, que esto lo vamos a ver con mayor profundidad después. Archivos. Entonces yo puedo desde Python guardar cosas en un archivo. ¿Para qué? Para que yo pueda mañana cargar datos que ya están cargados en este archivo. Y ya, y no tengo ningún tipo de problema. Eso se hace con esta instrucción. ¿Listo? Ya vamos a ver para qué sirve este open, que es una función. Miren, ya saben que es una función y que tiene estos argumentos. Único. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar qué es eso. Y otros tipos que son cosas que de pronto no vamos a ver o que los vemos muy tangencialmente, que es algo que se llama sets, que son conjuntos, types, que son los tipos de datos,
No, que es algo que no se puede definir con algo específico, y los booleanos. ¿Listo? Que también ya los vimos. Entonces, ojo con esto, hay que tener un poquito de cuidado para que sepamos qué es esto. Bueno, instrucciones sobre variables, entonces ya vimos la primera instrucción, que es asignación, que la hacemos con igual, ¿cierto? Lectura, entrada de datos, que ya sabemos cómo lo hicimos. No lo hemos hecho. Lo vamos a hacer con algo que se llama con un input. Input en inglés, entrada, ¿cierto? Y la forma de mostrar el valor o la escritura, que va a ser con, en este caso ya lo vimos que era con un print. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso. La estructura de asignación. La variable, el nombre de la variable, el operador de asignación y el valor. Bien explicadito. Entonces, yo tengo una variable sumando 1 igual a 20. ¿Sí se acuerdan? Miren, aquí está lo mismo. Nombre, operando de asignación y el valor. Listo. Muy fácil. La asignación en el diagrama de flujo se representa de esta manera, miren. Asignar variable igual a expresión. O si están trabajando con algún tipo de... en día, por ejemplo, no es necesario colocar asignar, simplemente colocar esto que está aquí y él ya lo hace automáticamente. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la flechita viene de algún otro lado y tiene que ser un rectángulo. ¿Listo? Ejemplos de asignación. Entonces, asignar un valor a las variables a y b. Entonces, a igual a 0, b igual a 0, a igual a 5, b igual a a. Miren, aquí que quiero dar a entender que yo puedo también igualar variables. Y cuando yo hago esta igualación de variables, pues él lo que hace es asignarle a b el valor de a. Miren en memoria lo que hace. A y b, a igual a 5, b igual a 5. ¿Listo? Entonces al final, esto es lo que yo voy a tener en memoria. Entonces, ¿eso dónde lo podemos ver? Aquí. ¿Listo? Y en el Python Tutor, miren cómo él lo empieza a trabajar. Sumando 1, 20, sumando 2, 10, 5. Suma igual a b 30.5. ¿Listo? Unas simples funciones de asignación. Lectura. Entonces, aquí es donde ya empezamos a meternos con nuestra lógica de cómo hacemos para leer datos de una entrada. Entonces, veamos qué son las entradas. Las entradas pueden ser por teclado, puede ser por un escáner, puede ser por una pantalla táctil, por un lápiz óptico, por lo que ustedes tengan como entrada, una cámara. Esos son entradas. Y eso es lo que se denomina como un flujo de entrada. ¿Listo? Entonces, ojo con esta partecita. ¿Por qué? Porque esta lectura, en el caso nuestro, lo vamos a trabajar con algo que se llama input. Comillas. Y aquí yo puedo escribir lo que yo quiera para solicitarle al usuario lo que yo necesite. Y esto generalmente va a estar igualado a una variable. ¿Listo? De esta manera, entonces, él lo que hace es todo lo que el computador, el usuario le digite por el teclado, se va automáticamente a la variable. ¿Cuál es el cuento aquí? Que esto devuelve un string. ¿Listo? O sea que esta variable de acá va a ser un string. ¿Listo? ¿Claro?
Listo, señores. Entonces se nos acabó el tiempo, son las 8 casi, faltan 5 para las 8. Entonces mañana terminamos esta partecita de las entradas y continuamos con el proceso. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, señor. Listo, profe. ¿Alguna duda, pregunta que necesiten? Ah, Julie dice que ya le funcionó con el import mat. Sí, señora, es que tiene que al inicio colocar import mat para que pueda funcionar también. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces por favor tómense estos 2 minuticos para ir hasta el listado de asistencia y por favor registren su asistencia. Bueno. Les cuento adicional a eso, mientras que hacen esa parte y están escuchando, que ya en la plataforma encuentran el reto número 2. ¿Listo? Entonces, por favor, los que ya terminaron el reto número 1, recuerden que ya quedaríamos listos para el reto número 2. Los que no lo han terminado, recuerden que hasta mañana tienen posibilidad de entrega del reto número 1. Ojo, por favor, no se me descuiden. Trabajemos juiciosos. ¿Listo? Adicional a eso ya están todas las clases y todas las llamadas de asistencia para que ustedes puedan ir ingresando en la medida que vayamos trabajando con lo que se necesita. ¿Listo? Ya hoy les cuelgo también la clase del día de ayer. También ya les coloqué la clase. ¿Listo? La clase número 5. Y hoy les voy a subir la clase número 6. ¿Entendido? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No hay manitos levantadas, entonces por favor vayan generando la asistencia y nos vamos desconectando. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana muy temprano. Muy bien. Don Jorge, está levantando la mano, cuénteme. Saludos a todos. Gracias, profe. Sí, profe, disculpe. Profe, Es en el reto número 1, su merced nos había dicho en una de las clases que, bueno, no sé, que omitiéramos el lenguaje pseudocódigo, pero entonces no estoy seguro si escuché bien eso o no. Ustedes lo pueden desarrollar. No tengo ningún problema para que no lo desarrollen en pseudocódigo. No hay lío por mí. Claro. Eso yo les voy a calificar igual. Sí. ¿Ya? Pero sería mucho mejor que ustedes empiecen a trabajar con diagramas de flujo, que es un poco más entendible. Después nos vamos a mirar Por ahora no. en unas partes que se llaman pruebas de escritorio. Ustedes van a tener un poquito más de precisión con los diagramas de flujo. Pero si lo quiere hacer en pseudocódigo, háganlo, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguien más? Profe. Don Jorge, qué pena. cuénteme. Profe, sí, lo que pasa es que hace unos días creo que fue el compañero Erlington que puso un link para descargar de Mega como unas clases de Python, pero no de nosotros, sino unas clases, unos cursos que habían gratis. Sí, no sé si fue él. Pues lo que pasa es que yo les mostré, eran más que unas clases, son era con Cisco. Cisco está dando unos certificados en Python. ¿Listo? Entonces lo que yo les decía, no, más que colocarles pero eso. Uno de los compañeros sí lo montó, sino que yo solo alcancé a descargar entonces, como uno. Por favor. Y le quería preguntar a él. Cuéntame. A ver si está escuchando. Le quería preguntar si él lo pudo guardar, porque como yo lo iba a guardar en una memoria externa, no alcancé a descargarlos todos. Bueno, eso sí no sé, porque ese no es material de lo que yo he subido, entonces no tengo idea. Tocaría de pronto,
Si alguien me remite el archivo de Mega, yo lo puedo colocar o lo puedo pegar dentro del mismo curso para que ustedes puedan descargarlo. ¿Listo? Entonces me escriben un correíto, por favor, erlington.benavides@o365.una.edu.co y yo les subo eso también a la página. Bueno, Edward nos está diciendo que cómo podemos acceder a ese certificado. Yo les dije ese día que pueden buscar Python Cisco, Python más Cisco en Google. Ahí les aparece una página, ustedes se registran y ellos les dan la posibilidad de que tomen las lecciones de Python que tienen allí, una guía de conocimiento que ellos trabajan, y al finalizar eso presentan un examen y con ese examen ya pueden montar todo. O sea, si pasan el examen les dan el certificado, no hay lío. Sí, señor Luis Guillermo, ya está cargado el reto número 2, ahí está. Ya pueden descargarlo. ¿Listo? Al abrir aparece reto número 2 y en la parte de abajo está ya el enlacecito que dice reto número 2 para que ustedes puedan descargar el Word. ¿Alguien más? Por acá me está levantando la mano. Señor Lopera, que creo que ya era la pregunta, entonces creo que ya se la respondí. ¿Alguien más que está levantando la mano? Cuéntenme. Yo, profe, con Sonia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Lo que pasa es que estoy dentro del reto número 2, pero a mí solo me aparece, pues no me aparece para descargar. Me aparece variables y estructuras. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, mira, aquí yo le doy clic acá, reto número 2. A ver si esta cosa se mueve un poquito. Y al darle reto número 2, él me va a llevar al reto. Ahí dice, mira, reto número 2. Y aquí dice, mira, si ves que este tiene un enlace, míralo. Sí, señor. Y él, si tú le das clic allí, él te descarga el Word donde está el reto. Ah, listo, perfecto. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más? Sí, profe, yo una consulta referente al reto número 1. Es que tengo una duda frente, bueno, la variable de entrada, de proceso y de salida, eso lo tengo claro. Definir el proceso del paso a paso, eso es lo que se había establecido como la receta, que decíamos que establecer el paso a paso como una receta. Y tengo la duda es con el de definir la salida. Bueno, definir la salida, ¿qué es? ¿Cómo tú le vas a expresar al usuario final la salida? Lo que yo les decía. En mi suma, aquí en la suma, yo le puedo decir, 20.5. Pero eso no es diciente para la persona, ¿cierto? Entonces ahí lo que tú tienes que especificar es cómo vas a expresarle la salida al usuario. Entonces, la suma de de 5 más 10 es 15. ¿Listo? Esa es la forma de la salida, para que tú sepas de forma exacta cómo tienes que generar esa salida. ¿Listo? Ok, profe, y en la parte de la estructura del diagrama de flujo, ¿eso lo establezco en qué punto exactamente? Allí donde dice la receta. Es ahí donde establezco el diagrama. El diagrama de flujo, o solo la receta, o el diagrama de flujo. Ok, listo, profe, gracias. De las tres posibilidades. Profe, bueno, yo tengo una pregunta también. Ahí dice también definir casos especiales. Entonces, pregunto, ahí va como lo de la condicional, que si este es menor que 2, entonces... Muy bien, claro que sí, ahí puede ir como un caso especial. Si no lo tienes en cuenta dentro de la parte de la receta, entonces puedes definir la parte de casos especiales. Ese es un caso especial. Por lo menos yo lo definí en el diagrama de flujo, pero ¿también debo definirlo acá otra vez o simplemente no, con la... Si lo definiste en el diagrama de flujo, no es necesario. No hay lío. Gracias, profe. Bueno. Listo, parece que se terminaron las preguntas. ¿Alguien más? Bueno, señores, si no hay preguntas, entonces
Qué pena. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. ¿Aló? ¿Me escucha? Jorge, cuéntame. Luis Rubio. Ah, Luis. Sí, señor, Una cuéntame. pregunta, es que en el reto 2 dice que en la plataforma dice que el límite de entrega es el sábado 29 de mayo, pero en el Word, en el archivo dice que el miércoles 19 de mayo. Entonces está mal es lo que diga en el Word. Ya ahorita mismo se los cambio. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, señores, una feliz noche, que estén muy bien. Voy cerrando entonces la grabación y nos vemos mañana.